Hola, yo soy Gustavo y soy el CEO de Snowball. ¿Y? Hola, yo soy Salvador Vidal, soy el presidente de Snowball. Él es el presidente. Presidente de Snowball. Y juntos somos los socios y dueños de la fintech de capital más grande de Latinoamérica. Y bueno, pues la idea de hacer estos podcasts, como ya lo explicamos en el pasado, es pues platicar un poquito de todo. Platicar un poquito de temas actuales, de temas que estén pasando en nuestro día a día, de emprendimiento, de inversión, etc. De acercarnos un poquito, ¿no? También, o sea, de estar más con la comunidad, de platicar con ellos, de que nos conozcan, de que también pues escuchen nuestras opiniones y escucharlos a ellos. ¿Por qué hablas tan rápido? Te pegó. Estamos tomando un poquito de gin para relajarnos y de repente uno se relaja de más. Creo que sí. Oye, bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el tema de emprender en tiempos de crisis. Emprender en tiempos de crisis. Así es, emprender y vivir en tiempos de crisis. Es ¿no? que creo que crisis. 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 Así Pero tan así feo. de trota grandota. Crisis. En negritas. ¿Te acuerdas cuando estábamos chavos? Yo me acuerdo, 95, teníamos 10 años. Yo tenía 9. Tú tenías 9, yo tenía 10 años. Ajá. Me acuerdo que fue al Oxxo, que no me acuerdo si era Oxxo. Sí, seguramente ya había Sí, Oxxo, ya, Oxxo. ¿Dónde estabas? ¿En Chihuahua? En Chihuahua, sí. ¿O en Portugal? No, en Chihuahua. Ah, En ¿tú eres de Portugal? también, pero fue en... ¿Cómo te decían en Portugal y te enojabas? No me acuerdo, ¿maluco? No, que te decían ¿Qué me decían? putito o algo así, ¿no? Ah, no, es que era... Oh, estás llorando putiño. Porque era niño, el niño es putiño. Entonces me acuerdo que Okay. bueno, no nos decían así. Mi papá decía como, no, mal putiño, hombre. Es machito, mi niño. Aparte, porque Tenía 5 años, aparte, sí, aparte, ¿sabes? Chihuahua. Pero bueno, yo me acuerdo en el 95, en el 94 debe haber sido. Entonces tenía yo 9 años, tuve 8. Yo 8. Me acuerdo que fui al Oxxo de la casa y el periódico decía... ¿Tienes un Oxxo en tu casa? Bueno, el que está en la esquina de la casa. O sea, todos tienen un Oxxo en la casa, porque es el Oxxo que está cerca de tu casa. Yo no tenía uno tan cerca. No, o vivías muy fresco o vivías muy feo. Una de dos, porque si no era tiendita de la esquina, pero bueno. Y me acuerdo que vi el periódico y en letras mayúsculas así, el Heraldo de Chihuahua, por cierto, decía devaluación. Sí. 300%, creo. No, Porque pues, sí, porque pasó, o sea, fue pasó de 3 a 6. De 3 a 6. ¿No? Bueno, una cosa así. Un Yo no sabía, no tenía ni idea de qué están hablando. Pero me acuerdo que lo vi y era la primera vez que veía como un 8 columnas y con ese tema de evaluación. Yo me acuerdo que porque yo estaba ahí en Chihuahua, uno se sale solo. Teníamos 8 años, pero andábamos en el mundo solo. Yo regresé a la casa y le pregunté a mi mamá, ¿no? A mi papá o a mi mamá, oye, ¿qué es esto de la crisis? O sea, ¿qué es esto de devaluación? Ya me explicaban más o menos como que no iba a pasar nada, pero mi mamá tenía como una cara de que, güey, no sé qué vamos a hacer. Porque aparte teníamos que hacer un crédito en dólares, güey. O sea, todo el mundo tenía Sí, era parte del crédito. O sea, si estabas endeudado, ajá, ibas a ser prácticamente en dólares y te ibas a ir al carajo. pero bueno. Pero estamos hablando de una crisis que cambió al país. Pero eso es una crisis económica, ¿no? Es una crisis económica fuertísima que nos trajo devaluación, que nos trajo un país quebrado y un montón de cosas. Y para seguirle con la remembranza nomás rápida, un año después, en el 95, creo que, no, también debe ser el 94, todo fue en el mismo año. Me acuerdo mucho cuando le dispararon a Colosio también, que también desató una crisis política terrible. A Colosio, a Ruiz Massieu. ¿Es primero? ¿Es antes? Creo que es después. No, hace que es antes. No me acuerdo. Porque es con Cedillo. El levantamiento de Chiapas. Sí, el levantamiento de Chiapas pasa en el enero del 94. A Ruiz Massieu. Con Ante Marcos. Con su mamá. Sí. Yo me acuerdo que lo veía chiquito y decía, él es malo, da miedo. Porque aparte así con su pasamontañas Sí, y toda la sí, cosa. sí, claro. En mi familia éramos más rojillos, entonces éramos como... Sí, claro. Como el Che reencarnado. El Che reencarnado ya volvió, ¿no? Bueno, un tío mío fue el encargado de toda la negociación con Marcos. Ah, ¿sí? En la época de Salinas. Órale. Fue un tema. Pero había uno que también era candidateable en esos tiempos, que fue de los que fue... Fue Camacho Solís. Camacho Solís. Él era, vamos a decir que el encargado y mi tío era el que llevaba la comunicación. Qué padre. Pero era todo un personaje. A mí me tocó ver de niño las cartas que firmaba. Órale. Estimado Máximo, no sé qué, y firmaba su comandante Marcos. Y para mí era wow, o sea, porque él se daba miedo de niño, ¿no? O sea, Es que sí. salían las noticias en todos lados y era como, ¿qué está pasando? Yo creo que como que estábamos muy acostumbrados a las crisis.
Porque de chavalitos se nos tocaron como 5 seguidas así medio tétricas. Y lo que nos platicaba tu papá, que bueno, llevábamos una... No, pero a mí me tocó, a ti también, ir a la escuela con una moneda de 1,000 pesos. Sí. Y te comprabas un frutzi, unas papas y un sándwich con una moneda de 1,000 pesos. Yo te voy a platicar una cosa. Yo llevaba con una moneda de 1,000 pesos. Llegaba a la tiendita de la escuela. A la tiendita de la escuela, que era organizada por los mismos maestros, ¿no? Mi tío Roberto, papá de Trevor, él era el maestro que siempre organizaba ese tema. Entonces, yo llegaba con mi moneda de 10 pesos. Yo tenía de 1,000 pesos. Yo tenía, estaba en primero de primaria. Ajá. Llegaba, entonces le daba mi moneda de 1,000 pesos, pues a ver qué me daban. Y me regresaba 2 papitas, un frutzi, unas galletas y luego 20, como 2,000 pesos, güey. Eso ya eso, perdóname, pero eso habla muy mal de la corrupción familiar. Yo espero que haya pagado. Pero a ver, eran otros tiempos, esa es la realidad. Bueno, nos tocó el cambio de quitarle los ceros al peso, ¿no? O sea, fueron muchos cambios en ese momento. Pero sin lugar a duda, México fue uno antes del 94 y uno después del 94, así como México fue uno antes del 82 y otro después del 82. O sea, son crisis que impactaron el país y que lo tundieron. O sea, la gran migración de mexicanos a Estados Unidos es a raíz de esas crisis, ¿no? O sea, hoy en día es muy fácil hablar de los 30 millones de mexicanos que hay allá, que nos mandan remesas, etcétera. Se fueron. Muy agradecido el porque deberíamos estar, ¿no? Pero ellos se fueron y dejaron a sus familias por esas crisis que familias, sus vidas, sus historias, todo. Sí, entonces... Oye, pero a mí me gusta algo que tú dices muy seguido. Porque a veces, muchas veces... digo muchas cosas muy interesantes. No estoy tan seguro, pero hay una partición que generalmente se hace, que se dice los que se fueron, ¿no? Los migrantes, las personas que están allá. Claro. Y tú haces mucha referencia de que somos un país de 160 millones de habitantes. Esa es la realidad. 160 millones de mexicanos. Y eso está padrísimo, porque a fin de cuentas, una frontera tan cercana, ¿no? Que no es como que se fueron allá a Europa o no sé dónde. No, estamos aquí. Que también en Europa los queremos mucho los que están allá. Mi hermano. No, pero están aquí enseguida. Exactamente, están aquí. O sea, y son parte de este México, ¿no? Y son parte de esta economía. Tan son parte de esta economía que la cantidad de remesas están mandando. Bueno, estamos reconquistando. Poco a poquito. Sí, México era mucho más grande. El doble. Prácticamente el doble. Pero bueno, la realidad es que... A veces se le achaca a Santana que vendió el país, güey. Bueno, lo vendió porque no le quedó. Tenía 100 días amarrado en un arbolito. Sí, ya. De hecho, ahí esa firma lo vences, pero sí, es como cuando llegan y te dicen, yo te podría estar asaltando, pero pues no te quiero asaltar, mejor dame algo. Sí, claro, literal. O sea, es que darle algo, ¿estás de acuerdo? Te entregas lo que pero bueno, el punto aquí es que obviamente cada crisis, cada momento de incertidumbre, pues va cambiando cosas, va cambiando el mundo. Nosotros ya hablamos del 94, hablamos del 82, pero hoy estamos viviendo incertidumbres importantes, ¿no? O sea... Ayer me sentaba yo a platicar con mi esposa y me decía, oye, ¿cómo han pasado tragedias últimamente? Pero así estoy preocupada, ¿no? Así como... Digo, ya sabes que acaba de tener niño, entonces anda como en su burbuja muy padre. Sí, pues te estás dando cuenta, digo, porque traemos como 2 años, 3 años allá dando vueltas. Pero a ver, ya sacó otros temas que no me he dado cuenta yo, pero... Lo de la pandemia, tremendo. Oye, pero es que a veces se nos olvida, y yo creo que es importante, porque yo creo que es uno de los últimos, de los capítulos más brutales, y que más va a cambiar la forma en que vivimos como sociedad. Los últimos 50 años, güey. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, un evento tan así como... Estuvimos confinados. O sea, como tragedia, dices tú. No como tragedia, obviamente, que no al nivel trágico que fue, pero sí al nivel de cómo va a cambiar nuestro comportamiento cómo convivimos, ¿no? Como seres humanos. Es decir, duramos, ¿qué? 2 años... Por más que muchos volviéramos a las oficinas y que anduviéramos saliendo. Pero vivíamos con el constante... miedo, ¿no? Miedo, con el tapabocas en la cara, sin vernos a los rostros. Yo me acuerdo, mi hijo nació en ese inter. ¿De pandemia? De salir, él le tocó crecer su primer año, segundo y tercero dentro de pandemia. Y me acuerdo, es como no te volteas así. Todo el tiempo está así. Serio, con una seriedad absoluta.
¿Por qué? Pues porque literal, por más que uno le echara chistes y todo, él creía que el mundo era pues así, ¿no? Pero es que la pandemia cambió todo, cambió la economía, cambió los negocios, cambió la forma de trabajar, la forma de ir a la escuela, la forma de socializar, cambió todo, absolutamente todo. Y yo no creo que nomás para mal, ¿eh? O sea, creo que hay muchas cosas buenas y positivas que salieron de Sí, yo también lo creo, sí, totalmente. Pero la realidad es que más allá de los cambios que están viendo, sociales principalmente, nos está dejando un reto tremendo en donde hoy en día podemos ver que hay países, bueno, prácticamente toda la economía a nivel mundial se contrajo. Y si una economía se contrae, eso es más pobreza, más desempleo, y al final de cuentas es un mundo menos productivo, un mundo que crece en población, pero no crece en economía. Eso genera un montón de desequilibrio, ¿no? Sí. Y eso fue la pandemia. O sea, oye, estaba viendo ahorita que el 50% de los hogares de economías emergentes no pueden aguantar más de 3 meses sin sustento. 50% de los hogares en economías emergentes. Es decir, si por 4 meses no recibías ingreso, chao. O sea, no hay forma de vivir. ¿Y sabes qué es lo más preocupante de eso? Que si aumenta la inflación, eso se reduce. O sea, conforme la inflación vaya aumentando, esos 3 meses se van reduciendo. Al final de cuentas, la inflación nos pega a todos, pero principalmente le pega a esas familias que tú estás diciendo que no tienen el sustento para poder vivir más allá de un corto tiempo. Imagínate, ese ahorro que ellos tienen ahora vale menos. Que ahora hay un punto importante, que es un fenómeno que pasó en la pandemia y que difícilmente se repetirá. Es decir, hubo una gran cantidad de personas que no estaban trabajando, o que por más que tuvieran trabajo, lo que sea, no estaban recibiendo un ingreso de forma mensual. Ahorita, por más que hay inflación y lo que tú quieras, pues la gente está afuera, ¿no? Está trabajando. Pero es que a mí me da risa, porque la gente decía, quédense en sus casas, no salgan. Y había gente incluso que juzgaba a los que salían. Sí. ¿Cómo se les puede ocurrir estar saliendo? A ver, vivimos en un país donde el 30% del país vive en pobreza, pobreza. No estoy hablando de media baja, de alimentaria. O sea, entonces, ¿cómo no van a salir de sus casas? ¿Qué quieren que se muera en su casa? O sea, te lo puedo creer en otro tipo de país, pero en México una cuarentena obligatoria donde no puedas salir era imposible, no se hizo. No se hizo, qué bueno, porque imagínate, todavía, o sea, hubiera sido peor todavía porque hubieras criminalizado a las personas que estaban saliendo a comer, a buscar qué comer, entonces los ibas a meter a la cárcel o penalizarlo. ¿Y las garantías individuales dónde están? No se pueden perder tampoco. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Que a veces nos olvidan. El derecho a subsistir. Exactamente. A la vida. Punto, a sobrevivir. A ese nivel llegamos con la pandemia. Fue, a ver, algo nunca antes visto. Porque aparte en la historia es la pandemia más global que hemos tenido, la más rápida que hemos tenido, pero también, ojo, es la que más rápido tuvo cura. Sí, claro. O sea, es donde voy. Cura, y fue muy mortífera para aquellas personas que tuvieron sus decesos, evidentemente, pero a nivel mundial, digamos a nivel población mundial o porcentaje mundial, el porcentaje no fue tan grande, ¿no? Que, como algo es una crisis más económica que de salud, esa es la realidad. Que evidentemente pues la economía merma todo, ¿no? Si la economía no está... Totalmente, y hoy en día estamos viendo ese resultado, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ya veníamos de eso, ¿no? Ya veníamos de 2 años de encerrados, de 2 años de menos productividad, 2 años de economías contrayéndose en el mundo, todas las economías se contrayeron. Ok, ahora súmale la guerra en Ucrania. O sea, en el peor momento, por las peores razones, de pronto tenemos un país grandote que le dice a un país chico, pues te voy a anexar. ¿Por qué? Porque quiero. Puedo. Porque quiero y puedo y porque creo que eras mío. Y porque aparte va a ser muy fácil. Y no fue tan fácil. Y no ha sido fácil. Llevan que 8 meses, 7 meses. Decían, me acuerdo de 3 días. Me acuerdo de las noticias rusas que decían, es cuestión de días. De llegar y arrasar. Está tan fácil que vamos a pasar. Y ahorita llevan 8 meses y siguen. Contra todos los pronósticos, Ayer fíjate que vi un reportaje muy una tontería ahí, pero hablaba Putin y justamente ya estaba un poquito cambiando
el discurso sobre el uso de armas nucleares, que eso es bueno. Hablaba Putin, mi novia le dice Putin. Putin, pues como que es la misma. Es la misma. Pero sí hablaba ya un poquito ya más moderado en el tema de uso de armas nucleares, que eso es bueno, ya empezaba a echarle la culpa al de enfrente, decir, oye, no, es que si alguien va a aventar la bomba va a ser Estados Unidos y bla, bla, bla. Que eso es bueno porque hace un par de meses... Yo creo que nunca es bueno cuando alguien que esté en el tema de conversación, la bomba nuclear. Pero hace 3 meses era una barbaconería sobre eso, o sea, era decir, era casi, si Europa se mete aquí y se vuelve parte de la OTAN, oye, tengo pero mi armamento. A mí me preocupó muchísimo un bully. O sea, todo esto que está pasando obviamente desde que comenzó no lo podemos creer. Pero ya el hecho de ir a bombardear ciudades... Sí, eso estuvo terrible. Pero, a ver, perdóname, eso es de la época de Hitler. Sí. O sea, la primera guerra en la historia de la humanidad prácticamente que se peleó con civiles, contra los civiles, fue Hitler, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos. Pues ahorita estamos viendo eso. Digo, no es mundial, no quiero comparar un conflicto con otro, pero estamos viendo cómo están bombardeando ciudades ucranianas, están muriendo civiles. Eso ya es un nivel de maldad que al menos nosotros no lo habíamos visto tan de esa manera, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? Muy lejos de la guerra que estamos platicando ahorita del comandante Marcos. No, pero ¿qué nos trae esto, Vidal? Es una crisis. O sea, es una crisis que está del otro lado del mundo, que están peleando 2 países que algunos ni conocían, y nos afecta. Y nos afecta directamente, por lo mismo que dices ahorita. O sea, tú hablas de una pandemia sumamente global. Hoy estamos hablando de guerras localizadas y focalizadas en otra parte del mundo que nos están afectando directamente al mexicano. Al mexicano y a cualquier nacionalidad del mundo. Pero sí, porque esta crisis nos está trayendo una crisis inflacionaria a nivel mundial. Estamos viendo cómo países enteros como Alemania están teniendo una crisis energética tremenda. Porque hay que entender algo, ¿no? O sea, Rusia, al final de cuentas, era el principal proveedor de gas natural y de petróleo para Europa. La cantidad de gasoductos que conectaba Rusia a Europa era una infraestructura tremenda. Pues ya no está. O sí está, pero no lo están usando. Está cerrada. Está Entonces, esa crisis de energéticos, por un lado, y luego la cantidad de granos que producen Rusia y Ucrania para el resto del mundo es enorme. Entonces, de pronto tienes esas 2 variantes. Y ahora súmale también que también se producía cierto tipo de chips, cierto tipo de tecnología que viene desde la pandemia. Sí, claro. En la pandemia, hoy en día, si tú vas a comprar un auto, por ejemplo, hay agencias que te dicen te lo van a entregar. El acero también. El acero. Comunalmente. Entonces, es un tema que tenemos que atender. Hoy en día la inflación está en el mundo. Hoy vemos a Estados Unidos con inflaciones del 9%. A mí no me tocó nunca eso. Se vuelve un tema preocupante porque muchas veces nos hemos sostenido como sociedad, nos hemos sostenido en las decisiones o la toma de decisiones regionales, es decir, de países, para poder controlar ese tipo de ejercicios, ¿no? La inflación, por ejemplo, ahorita con el acta que acaba de lanzar Biden justamente para poder controlar el tema de la inflación, esfuerzos que se hacen en cada país. Pero aquí estás hablando de que no es únicamente, o sea, no es algo que vas a poder contrarrestar tú solo, o sea, porque no es yo controlo mi país y ya resuelvo la inflación en mi país y ahí nos vemos. Sino eso es un tema global, o sea, al final del día, si perdura ese tipo de situaciones globales que sigan mermando de forma globalizada otra vez, las economías mundiales. Y economías están conectadas. Y tenemos que empezar a lo mejor a pensar en decisiones globales. O sea, te empiezas a dar un pasito más para allá, ¿no? Es decir, o sea, porque si tú, por más que tú tomes decisiones, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando estaba el Tratado de París sobre el tema de los gases de efecto invernadero, que es algo también muy necesario, que ahorita se quedó en segundo plano por todo el desmadre que hay. Pero evidentemente es un tema fundamental para la subsistencia de la vida humana. Es que ahorita tienes que priorizar el corto plazo. Exactamente. Es brutal eso, porque el otro no es tan largo, estamos hablando de 30 años, una cosa así, que es lo que se empieza a estimar. Pero ahorita tienes que priorizar el mañana. Estos días, estos meses que vienen,
que son bombas que Oye, ya me dio mucho estrés hablando del... No, el primer episodio fue de estrés, ahora el estrés también te generan situaciones que no están en tu control, y todo esto está fuera de nuestro control. Entonces hay muchos factores importantes. Ahora, llevándolo a México, pues México es un país que trae una inflación que está creciendo, que sigue de cierta manera controlada, pero que todavía trae ciertos alfileres que el día de mañana no sabemos si vamos a poder seguir sosteniendo. El subsidio a las gasolinas, por ejemplo, pues eso ha hecho que la inflación no se dispare mucho más, pero la realidad es que ¿cuánto tiempo? ¿No? Está el tema, obviamente, de que hoy en día vamos a tener una recesión globalizada. Estados Unidos está en recesión, México está comenzando una recesión también. Venimos de crecer como prácticamente todos los países en el mundo que tuvieron pandemia. México no ha crecido, y justo en el momento donde no estamos creciendo se dejan venir todos estos factores que sí están complicando mucho la situación. Es una realidad. Oye, pero creo que estás tocando un punto muy importante ahorita. O sea, parece que está el escenario perfecto pintado para la tragedia. Sí. O sea, pareciera que pues mejor ya nos vamos a dormir, nos deprimimos. Ahorita hablamos del 94, ¿no? Ajá. Que se juntó todo el escenario perfecto para que explotara como explotó. Hoy en día pareciera que se está empezando a juntar así, pero es muy aventurado. Sí, pero también es un punto donde dices, oye, en tiempos de crisis es donde se dan las oportunidades. Es decir, totalmente. Si hay gente y las personas que a lo mejor de repente cuando platicas esas cosas empiezas a sentir un poquito de pánico de dónde estamos parados, de qué puedo hacer en el futuro, si tienes miedo de cómo vas a mantener a tu familia primero que nada, ¿no? y todo lo que demás que venga, pues también es un momento de volver a ver oportunidades que se pueden gestar en este tipo de mercados, ¿no? Sin duda. O sea, las crisis son oportunidades. Y hay un tema muy importante también, que generalmente las crisis son cíclicas. Es decir, si tú te pones a revisar las crisis anteriores y los efectos que causaron esas crisis anteriores, cuando encuentras nexos entre las crisis anteriores, te puede ayudar a vislumbrar qué efecto puede generarse después de una crisis, por ejemplo, una pandemia, qué es lo que pasa. Sí, claro. Después de una recesión totalmente. o una crisis generada por una burbuja inmobiliaria, qué es lo que pasa. Entonces, por eso nos sirve mucho estudiar la historia, ahora sí, para entender y a ver, cómo caminar. Cada crisis tiene un momento y una situación diferente. En el 94 nosotros, en el 95 cuando explota la crisis, no había un solo dólar en el país. Hoy en día somos un país con 200,000 millones de dólares de reservas. Y cada año entran 50,000 millones de dólares frescos a la economía que viven de remesas. O sea, al final de cuentas, tenemos mucho turismo, que también es una entrada de dólares al país. O sea, sí tenemos una economía radicalmente diferente a la 94 y a la 82. Pero es importante recalcar que aún así hay factores que nos indican que hay que tener cierta precaución, hay que ser inteligentes, hay que saber qué hacer. Es muy importante poner a trabajar nuestro dinero, por ejemplo. Exactamente. El dinero ahorrado hoy en día está perdiendo valor, punto, y mucho valor. Sí, por el tema de la inflación. Por el tema de la inflación. Y la realidad es que todo indica que la inflación no se va a desinflar necesariamente. Entonces hay que apostar a largo plazo. Hay que apostarle a largo plazo, hay que apostarle a mercados que crezcan más de lo que puede crecer la inflación o de lo que puede crecer la crisis. Hay que apostarle. De crisis, se está tratando de ir contra la ola, es difícil encontrarlo, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Difícil subir. Pero vienen áreas de oportunidad muy interesantes, eso sin duda. Siempre las hay. Lamentablemente no para todos. Y por eso creo que es importante simplemente mencionar eso, ¿no? Oye, y diversificarlo. O sea, si estás metido, si no es para todos justamente, no es el rubro específico en el que tú estás, bueno, pues apuesta por 3, 4 rubros distintos o diversifica lo poco o lo mucho que puedas tener para justamente de alguna manera tener más salidas, ¿no? Totalmente. Y hay foquitos rojos como el tema del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, el TEMEC, en donde pues sí obviamente afecta de alguna manera la incertidumbre de las negociaciones que vienen, pero la realidad es que tampoco nos debe de quitar mucho el sueño. O sea, hoy en día
es prácticamente imposible que dejen de existirse tratados entre una economía como la mexicana y como la americana. Tan estrecha como la y para poner, porque hemos escuchado mucho esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana las negociaciones se caen y nos quedamos sin el tratado, el más importante del mundo prácticamente? Para que te des una idea, hoy en día producir un auto, no todos los autos, porque hay fábricas como la Volkswagen que fabrican todo el auto, pero la gran mayoría de las fábricas en México y en Estados Unidos, para producir un auto, tiene que pasar 20 veces la frontera entre México y Estados Unidos. 20 veces. Porque aquí se hace una cosa y luego lo mandan para allá y se hace otra cosa y luego lo mandan para acá y se hace otra cosa y se va completando el auto entre ambos países. Quita eso, es imposible. Hoy en día las economías de México y de Estados Unidos están completamente conectadas, completamente. No hay manera de separarlas. Y eso es algo muy importante también para lo que viene, porque sabemos que las recesiones en Estados Unidos son más cortas, de entrada. Sabemos que las inflaciones en Estados Unidos también son más cortas. Entonces, al final de cuentas tenemos arriba de nosotros una economía que va a tender poco a poco a empujarnos. Lamentablemente hoy no está en el mejor momento. Sí, pero creo que va muy de la mano, lo platicamos ahorita antes. Es decir, empiezas a hablar ya no nomás de un país y de las decisiones que tiene que tomar un país, sino de regiones, como bloques, tal, ¿no? Bloques grandes. Países, es decir, 100%. Si México, Estados Unidos, digo, por más que no sean un bloque como lo que después se convirtió el euro, ¿no? La Unión Europea, pero México es, de facto, son una economía conjunta. La norteamericana es una economía que trabaja en conjunto, es una realidad. Cuando vamos a Juárez, ¿no? O sea, tú ves Juárez y El Paso es una ciudad. O sea, se podrán llamar diferente de un lado y de otro, y con sus características muy diversas. Muy diversas. Pero son una ciudad bueno, hubo un momento en donde Juárez era la ciudad más insegura del mundo y El Paso era la ciudad más segura de Estados Unidos. Y están pegados. Era tan inseguro Juárez que el alcalde de Juárez vivía en El Paso y trabajaba en El Paso, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. O sea, fue un momento horrible. Ridiculeces que pasaban, pero momentos horribles. Entonces, sí estamos viendo momentos complicados y tratando de dar una conclusión a todo esto, ¿no? O sea, estamos viendo momentos de incertidumbre, momentos complicados. Hay que cuidar la lana, pero tampoco hay que tener miedo a encerrarnos o a no tomar decisiones importantes o decisiones que el día de mañana pueden ser más productivas de lo que va a ser el golpe. Y esto es donde creo que es importante, ¿no? O sea, ahorita, si tú te quedas estático, creo que la ola te va a llevar. Pues creo que también hay que ser muy inteligentes, hay que pues estar informados, hay que cuidar nuestra chamba, obviamente, eso es importantísimo. Necesitamos algo de estabilidad o la mayor estabilidad económica que podamos cada persona, pero también necesitamos pues, ser inteligentes en buscar una diversificación de nuestro capital que sobre, obviamente. No optar por el riesgo 100%, pero sí... Que muchas veces, digo, es algo que hemos platicado infinidad de veces nosotros, ¿no? El tema de que tenemos que convertirnos de entes consumistas a entes productivos, ¿no? Es decir, sí, porque es ese comentario de que sobre. Claro, evidentemente, si no tienes el recurso mínimo para tu subsistencia, evidentemente no puedes invertir o difícilmente podrás hacer una inversión. Pero siempre hay que buscar la forma, ¿no? De buscar que tus recursos se vuelvan productivos, ¿no? Y lo platicamos un poquito ahorita, de esos momentos de crisis, se quede estático y no realice, pues no aproveche oportunidades que se pueden presentar en estos momentos de crisis, que también es importantísimo, ¿no? Hay que estar teniendo los ojos muy abiertos para vislumbrar en qué hay que invertir. ¿Qué oportunidades, no? Exactamente, ¿qué puede salir? ¿Qué puede surgir? Donde puedas realizar un muy buen negocio al final del día. Totalmente, pero hay que estar informados. Siempre. Y eso es lo más importante. Cualquier paso que vayamos a dar, en tiempos de crisis y de no crisis, hay que estar informados del paso que vas a dar. Exacto. Punto. Entonces, pues bueno, no se va a acabar el mundo. Vamos a seguir aquí. Aquí seguiremos. Veremos, no sabemos qué tan duro va a pegar la crisis, no lo sabemos. Pero hablaban alrededor de 12 a 18 meses como máximo de recesión en Estados Unidos. No se sabe qué tan profundo, sí,
Puede ser tranquila, puede ser fuerte, profunda. Hay que poner atención en la inflación. Eso sí es muy importante. Pero, pues bueno, al final de cuentas, sabemos que existen variables para suponer que no va a ser una crisis tan profunda como la del 82 y 94, pero no sabemos qué tan profunda o no profunda la va a ser. Y cada crisis tiene sus características muy especiales. Entonces, es. Abrir los ojos a enterarse qué es lo que está pasando en el mundo, a leer las noticias, a enterarse qué es lo que pega en otros lados del mundo y nos afecta a nosotros y cómo nos afecta, y estar abiertos a nuevas oportunidades. Yo considero que las mejores, ahorita cuando son estos tipos de crisis, son a largo plazo, pero bueno, cada quien que decida, que estudie y que vea qué es lo que puede hacer con sus recursos, pero totalmente, no se queden estáticos. Así es, pero bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Sí. Los invitamos a que ingresen a nuestra plataforma snowball.mx para todos los inversionistas y para todos los que van a convertirse en inversionistas. Los invitamos a que se sumen. Saludos. Saludos, gracias.